Saludos. La palabra de Dios dice en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando la palabra habla de prosperado, dice crecer, significa crecer en todas las áreas, ¿no? Y que tenga salud, así como prospera tu alma. Esto es Dios hablando, Dios estableciendo su propósito para con nosotros. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tuviéramos vida y vida en abundancia. La Biblia deja muy claramente establecidos el rol de Dios y el rol de Satanás. En Juan capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está el rol del enemigo y el rol de nuestro amado Dios. Bueno, lo que voy a compartir contigo es algo que está en mi corazón, porque muchas veces escucho muchas personas hablando de que Dios está con este coronavirus en un proceso de castigar a la humanidad, de juicio, juzgando al mundo, o que Dios no está haciendo nada porque simplemente está enojado con el mundo. Bueno, esa no es mi revelación. Yo creo en un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero tenemos que entender que estamos en la dispensación de la gracia. ¿Ves? La dispensación de la gracia. Hay 7 dispensaciones. Si tú no puedes entender esto, se te va a hacer difícil entender lo que estamos hablando. Por ejemplo, la humanidad estuvo en la dispensación de la ley. En la dispensación de la ley, Dios juzgaba inmediatamente. ¿Ves? Juzgaba y condenaba. Pero vino Jesús. Al llegar a Jesús, la ley queda atrás y entramos a una nueva dispensación o un nuevo periodo bíblico que se llama la gracia. La gracia es un periodo de tiempo que nadie sabe cuándo va a terminar. Todos sabemos que comenzó cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, pero nadie sabe cuándo va a terminar. Y es un periodo hermoso donde Dios le está dando al hombre la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, recibir su perdón y recibir a Jesús en su corazón. Para eso vino el Señor. Dios no está juzgando al mundo en este momento. En el libro de Juan, capítulo 12, el verso 48 dice: el que me rechaza, mira esto, y no recibe mis palabras, tiene a quien le juzgue. La palabra que he hablado, la palabra, le juzgará en el día postrero. Qué maravilloso es nuestro Dios. La redención fue un precio muy alto que Dios pagó para que nosotros tuviéramos el beneficio de la vida eterna. Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, a derramar su sangre. Él recibió los latigazos que nos correspondían a nosotros. Él recibió esa corona de espina que nos correspondía a nosotros. Él recibió esos clavos en la cruz que nos correspondían a nosotros. Fue un precio demasiado alto. ¿Por qué? Porque Dios quería que todo el mundo le conociera y se arrepintiera de sus pecados. En 1 de Juan capítulo 4 verso 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese era el propósito. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito. Entonces sería como insensato pensar que Jesús sufrió la muerte para que
luego Dios permitiera la muerte de todos aquellos por los que Jesús murió. Como que no tiene mucha lógica, ¿no? O sea, Dios tiene un proyecto, el proyecto de salvación. Dio a Jesús, su único hijo, ¿para qué? Para que muriera en esa cruz, para que comenzara esa redención, su labor redentora a nuestro favor, para que entonces con un virus o unas pruebas tan terribles como la que estamos viviendo, decir que Dios está permitiendo todas esas muertes, o porque nos quiere enseñar algo, o porque está enojado con el mundo, no tiene lógica. Dios envió a Jesús a morir por todos, por los vivos y por aquellos que ya pues han partido, por todos. Entonces los que quedamos sobre la tierra, estamos aquí en el periodo de la gracia para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios no va a provocar la muerte o permitir la muerte de personas que todavía no han recibido a Jesús. No tiene lógica. ¿Ve? No tiene lógica. Hay un proyecto y un proyecto de amor de parte de Dios. Claro está, nosotros sabemos que el hombre ha sido víctima de sí mismo. El mundo ha sido víctima del mismo. Pecado, insensibilidad, egoísmo, avaricia, carnalidades y cosas semejantes. Todo eso ha provocado esta debacle que está viviendo el mundo. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13 al verso 15, dice: cuando alguno es tentado o probado, una tentación es una prueba, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, ahora hablando del hombre, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y obviamente dice, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dios no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Yo estoy seguro que ese amor tan grande de Dios, que pues llevó a cabo esa labor tan grande a través de Jesús a nuestro favor, el corazón de Dios debe estar en este momento herido por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, como dije, el hombre ha sido víctima del mundo, de él mismo, por sus errores, por sus desatinos, por todas las cosas que están ocurriendo últimamente, pero no es Dios. Dios todavía está, su voluntad está en que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Por tanto, si Él permite muertes o él está enojado al grado de que está enjuiciando al mundo, entonces iría en contra de su propia voluntad, en contra de su propia palabra. En 1 Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el plan, ese es el proyecto, ese es el propósito de Dios. Como digo, el plan de Dios es que todos se arrepientan de sus pecados. Y no lo van a hacer después de muertos, tienen que hacerlo vivo. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente. Dios tiene paciencia. Ve, en la dispensación de la gracia es una dispensación de paciencia de Dios. Dice la palabra, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea nuestro Señor. Yo escucho comentarios que son heredados, ¿no? Heredados del espíritu religioso, ¿no?
donde pues ponen a Dios en una posición que no le corresponde. No le corresponde porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No negamos que lo que está sucediendo está atrayendo mucha gente a Dios. Sí, claro que sí. Y esa parte es buena, que la gente se está arrepintiendo de sus pecados y están corriendo para Dios, corriendo para nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Porque Dios está utilizando todo esto para la gloria y la honra de Él y para la salvación de muchas almas. Pero eso no tiene que ver con lo que está ocurriendo, simplemente que Dios lo está utilizando. ¿Ve? El plan de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Dios sigue siendo bueno. Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que desea con todo su corazón que todo ser vivo sobre la tierra acepte sus pecados, los confiese a Él. Que Él pueda perdonar esos pecados cuando se arrepientan de todo corazón y le pueda otorgar no solamente el perdón, sino la vida eterna. No quiero traer controversias con esto, simplemente esta es mi opinión. Yo lo creo de todo corazón, porque yo entiendo el proyecto de salvación que es en Cristo Jesús. Mi nombre, Miguel Puig, de la Universidad Gilio.